A pesar de que estamos comenzando, este es de los tops que cada puesto es peor que el anterior. Y daremos inicio con El exterior salvaje. Después de que un evento antinatural deja a la humanidad casi extinta, una niña fugitiva y un cazarrecompensas rebelde, se enfrentan a un peligroso desierto, para encontrar un santuario legendario, que puede salvar o destruir, lo que queda de la humanidad. Parece que la película fue filmada, y editada, con un presupuesto limitado, y con limitaciones de tiempo, muy estrictas. Ya que, se ve tan monótona y caótica con efectos visuales de último momento. La historia, fue básicamente un aburrimiento sin parar, y una tontería absoluta. Muchas partes son difíciles de seguir, y se pierden por completo la mayor parte del tiempo. No hay sensación de peligro que lastime severamente la tensión, o el suspenso. No hay emoción gracias a que el ritmo es tan lento, y no hay imaginación, ni nada inquietante. No me importan en absoluto los personajes, de los que uno no aprende nada, y son básicamente estereotipos incompletos, escritos de una manera desagradablemente sesgada. No voy a mencionar la actuación, debido a que todas las actuaciones son tan olvidables, que nadie destaca. Tiene algunos efectos monstruosos, pero los ves durante aproximadamente medio segundo, y apenas eso con un maquillaje de zombie realmente pobre, y piezas extrañas con una relación incestuosa, de un padre con su hija, y otras rarezas. Todo se volvió ridículo, ya que parece que lo están intentando, para hacer un poco de terror de ciencia ficción de culto, sin ningún tipo de terror o ciencia ficción. Si miras la película desde un punto subsensible, notarás que se siente como una producción, sin ofender, antimachista. Esto porque, básicamente, la trama es que hay algo mal en la sociedad, las mujeres son puras, perfectas e inocentes, mientras que los hombres, son malvados o bestias enfermas. Y para curar a los hombres de su problema, necesitan que los maten a tiros. Fue muy difícil ver esta película, ya que tenía un concepto lleno de potencial, pero debido a las ideas puestas aquí, terminó siendo un desastre visual, anti-entretenido. Por lo que vi en este puesto, parece que los productores nos vieron cara de marihuanos, y nos entregaron esta extraña cosa. Infierno en Alcatraz. Como resultado de un accidente de perforación, una boa constrictor gigante devoradora de hombres, es liberada en una prisión de máxima seguridad en la Antártida. Esta película rompe la regla fundamental, de cualquier película de acción, y en realidad es aburrida. Parece que hay suficientes ideas para dos películas. Primero los guardias, y luego los prisioneros que luchan contra la serpiente y, por desgracia, nunca amplian ninguno de los dos, lo que significa que nunca te sientes involucrado en una historia, que debe haber tomado 5 minutos para escribir. Te presentan a los personajes, y tan pronto como sabes un poco sobre ellos, mueren. Además, parecen ser eliminados de manera similar. Los escritores no saben absolutamente nada acerca de las serpientes porque esta se desliza por aquí y por todas partes más rápido de lo que un perro come papas tiradas del piso. El enfoque de la película es irónico. Tienes que encontrar sus cualidades a través de la observación repetida. Requiere más trabajo por parte del espectador que una buena película que simplemente se puede experimentar. Uno de los mayores descuidos, es el potencial de tensión psicológica entre los prisioneros, y los buenos durante la fuga, que parece haber sido completamente ignorado. Los reclusos de la prisión de mayor seguridad del mundo, son en realidad personas bastante decentes. Sin embargo, todos los personajes de la película han sido escritos como extraordinariamente estúpidos. Me pregunto si esto fue intencional, o tal vez eso es todo lo que los escritores fueron capaces de hacer. El verdadero defecto de la película es que no se basa ni en los personajes ni en la trama. Esto elimina toda la credibilidad de la historia, y evita que la audiencia se involucre en la película. Con un buen escritor, esta podría haber sido un gran proyecto. Pero al no suceder esto, no vale la pena verla, ni aunque te pagaran por hacerlo. No sé quién fue, o para qué hicieron esta película. Si para hacer una especie de plagio, o tratar de crear conceptos nuevos al mundo del terror. Mundo Triásico.
Los dinosaurios se están utilizando para cultivar órganos humanos para trasplantes. Pero los científicos que los crearon, tienen que contraatacar, cuando las criaturas escapan. Siento que ya he visto esto antes, pero no recuerdo dónde. Empecemos por lo bueno. Hay color y atmósfera en el escenario, y algo de destreza en algunas de las tomas. La música no es abrumadora, sin variedad o monótona, incluso cuando no es exactamente memorable. Algunos de los dinosaurios son divertidos, y tienen cierta personalidad que evita ir demasiado lejos, en el factor de tontería, o miedo. Yendo al problema central, el presupuesto limitado se nota en particular en la edición. Ya que siempre los efectos en su mayoría, son bastante amateurs. La mayor parte del trabajo de cámara está igualmente desorganizado. Los dinosaurios no roban el show tanto como deberían, y sus contribuciones no son particularmente memorables, o bien utilizadas. Los personajes humanos están suscritos, y tienen poco desarrollo o una personalidad entrañable, con tantos comportamientos y decisiones tontos, y poco lógicos. De hecho, ninguno de los actores se ve cómodo en sus papeles, y no parece divertirse en absoluto. La película es una premisa extremadamente derivada e interesante, con una ejecución demasiado familiar, que no tiene nada nuevo. La falta de imaginación y suspenso también daña la película, provoca mucha vergüenza, y las emociones son esporádicas. La dirección se sintió como si no tuvieran el control del material, y no se sintieran cómodos con el género. Mundo Triásico, es el tipo de película que ves una vez, y nunca más. Si sus expectativas son altas respecto al tema de estos animales extintos, prepárense para sentirse decepcionados. No es la peor película del mundo, pero sí es decepcionante en el sentido común. Nuevamente en este puesto, se manifiesta un objeto inanimado sediento de sangre. Un caso similar lo vimos en el capítulo 17 con el piloto fantasma. Y en esta ocasión, cambiamos solo de vehículo. Ruta del tren, o ruta sangrienta. Un grupo de adolescentes son amenazados por un tráiler sin conductor, en el interior de Australia. Definiéndola en una sola frase, esta película es una tortura sobre ruedas. La historia y el guión tienen muchas fallas, y no se explica por qué las dos parejas acampan juntas en una zona desértica si tienen problemas de relación y duelo por la traición de una de las chicas. Nada en la película da miedo o perturba, optando por imágenes surrealistas, para tratar de transmitir una sensación de amenaza, pero solo fracasa. La caracterización es probablemente el delincuente clave. Ciertamente, sería ridículo esperar una exploración camusiana del comportamiento absurdo, frente al transporte sobrenatural demoníaco, pero al menos debería gustarnos la gente en la pantalla, cosa que no pasa. Existe la turbia implicación de que el tráiler es una especie de Amityville sobre ruedas, pero su efecto en todos los que se acercan a él, es manejado de manera descuidada y demasiado inmediato, lo que da como resultado que los personajes pierdan el control, con una regularidad desconcertante, e inexplicable. Dentro de esta narrativa inconexa, también tenemos el antiguo problema de las películas de terror, escritas con pereza en las que los personajes se colocan continuamente en situaciones peligrosas, que el sentido común normalmente intervendría para prevenir. Ya sea por psicosis o por estupidez increíble, nosotros estamos privados de cualquier posibilidad real, que pueda tener de que preocuparse demasiado por los supuestos protagonistas. Las desventuradas víctimas parecen demasiado narcisistas como para darse cuenta de la locura de su situación hasta el clímax, momento en el que la mayoría de ellas ya no tienen redención. El diálogo interno no solo les da algo con lo que trabajar mientras arman el rompecabezas, sino también la fe en los personajes, que se han comportado como lo haría cualquiera al hacer preguntas tan obvias. Esto, a su vez, conduce a la gran revelación de cómo funciona el tráiler, una idea ciertamente inusual y horrible que, al examinarla más de cerca, no tiene ningún sentido dentro de la lógica interna de la película. La trama contiene todos los clichés de películas de terror que podrías esperar ver, así que ignórala, por completo.
Si bien la saga de Leprechaun no es una buena saga, en mi opinión la primera es la única que destaca por ser lo más decente posible a lo que sus secuelas. Ya que las segundas en lo personal no me las tomaría como de terror, sino de comedia, porque con solo los títulos y pósters basta para demostrar que iban enfocadas a un terror infantil. Tomando en cuenta esa opinión, en este puesto se llega a una nueva parte de la franquicia de Leprechaun. Y si todavía lo dudas, lo explicaré en un momento. Leprechaun, Back to the Hood. Cuando Emily Woodrow y sus amigos se encuentran con un cofre del tesoro lleno de monedas de oro, no prestan atención a las advertencias de un viejo y sabio psíquico, que les había predicho que tendrían problemas, con un duende muy desagradable y protector. Desde un principio se muestra que esta película está más enfocada a la comedia. Y a comparación de otras producciones, esta cumple su objetivo. Quiero decir, el Leprechaun no está acostumbrado a tratar con estos matones. Los chistes no son originales, pero son impredecibles y muy efectivos. De hecho, la comedia es mucho más efectiva, gracias a las actuaciones de los actores. Exageran muchas veces, y de lo ridículo que son, las escenas y el ambiente concuerdan perfectamente. Parte de la cámara lenta estaba bien colocada e hizo que la película fuera cada vez más divertida. Pero en su mayor parte, no encajaba muy bien con la película, pero tampoco la perjudicó. El Leprechaun se veía mucho mejor en esta película, se ve mucho más espeluznante que antes. Puedes hacer un comparativo, y verás las diferencias por sí solo. Si bien esta tiene la mayoría de los estereotipos raciales, sigue siendo una película muy divertida de ver. Por extraño que parezca, en esta secuela, Leprechaun no bromea en ningún momento, y las muertes están lejos de ser cómicas. Van en serio, y creo que a pesar de ser una decisión extraña por parte de los productores, es llamativa e interesante. Claro, esto tomando en cuenta lo que trataría la siguiente entrega. Otra cosa bastante curiosa, es que esta película no tiene nada que ver con su antecesora. A pesar de que todo se desarrolla en el Capó nuevamente, tiene personajes totalmente diferentes, y sigue una historia diferente. A pesar de todo lo antes dicho, en términos de terror, la película sigue siendo en su mayoría tonta, en un sentido bueno y entretenido. La historia una vez más se siente realmente débil y delgada. No llega a aportar nada a la saga, y parece que has visto esto miles de veces en otras producciones. Hay una edición horrible, con tomas reutilizadas en la misma escena. Con una dirección terrible con tomas desordenadas, que luego se remediaron con CGI horrible. Dicho esto, por muy mala que sea la película, es increíblemente entretenida en un nivel tan malo, que es bueno. Tienes escenas con Leprechaun drogándose, siendo disparado por un grupo de pandilleros, y siendo atropellado repetidamente por autos, que generan la cantidad correcta de risas. Son bromas obvias, pero divertidas. A comparación de las otras entregas, esta película mantiene un ritmo rápido, lo que permite que el humor sea más consistente. Es una película terrible en general, pero que lo sabe, y simplemente trata de hacerte reír un poco en el camino. Por mi parte funcionó, y tristemente la siguiente entrega arruinaría su legado cómico del duende, permanentemente. Si quieres reírte o pasar el rato, échale un vistazo a esta película, quizás no te defraude en absoluto. Desde que me recomendaron ver este puesto, sabía que tendría de todo, menos terror. Escupo sobre tu tumba, Déjà Vu. 40 años después de haberse tomado su vendetta, una mujer se enfrenta a los deseos de venganza, de las familias de los hombres a los que mató. Al ser una secuela, me preocupa saber cómo estará en resto de entregas. El personaje de Maria Olsen, es tan raro y exagerado, que arruina cada escena en la que se encuentra. Hay innumerables escenas en las que la gente simplemente aparece en el lugar, y el momento adecuados para llevar la película a la siguiente escena, casi como si tuvieran poderes psíquicos y teletransportación. La paleta de colores es deprimentemente exagerados, idiotas, y raros. Las heroínas principales de la película hacen algunas de las cosas más estúpidas que puedas imaginar, te dejan palmeándote la cara cada pocos minutos. Parte del diálogo en esta porquería, parece haber sido escrito por un adolescente deprimido que fuma crack. En serio, no creerás lo malas que son algunas de las líneas. La historia es bastante mala, tanto, que se esfuerza por recrear las piezas del juego original. Pero fracasa en el intento.
La historia está llena de estupidez, y gran parte de la trama simplemente no cuadra. Lo que derrama el vaso en este puesto, es la exagerada duración de la película. No miento, dura 2 horas con 28 minutos. Es mucho tiempo, y todo para cosas que se resuelven y ven en tan solo segundos. Y ni hablar de las muertes, son artificiales, carentes de imaginación, súper ridículas. Esto podría haber pasado como una película de explotación mediocre, si la redujeran a 1 hora y 15 minutos. Lo que habría acelerado considerablemente el ritmo de la película, y aliviado mucho el aburrimiento. Tal como está ahora, es un lío interminable y frustrante, que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Y para mala suerte, se vienen cosas peores a continuación. Poco a poco, en esta saga, se han ido uniendo varias producciones reconocidas, que es cuestionable pensar cómo decayeron. El icono más reciente, fue Jason Voorhees, ahora es el turno de Billy. Espiral, Saw. Una mente sádica da rienda suelta a una forma retorcida de justicia. El aterrador nuevo capítulo del libro de Saw. Aparte de lo mentiroso que es lo de aterrador, también tenemos algo que muchos fanáticos no toleran en franquicias. Un asesino imitador de Jigsaw anda suelto. El problema es que no hay mucho misterio, se vuelve tan increíblemente obvio quién es, y los giros, particularmente no funcionaron conmigo. Chris Rock, que cae bien, en esta película se siente un tanto incómodo. Su policía tipo duro con un chip en el hombro no me impresionó, y creo que habría sido más adecuado para una parodia, y como toda la película depende de su personaje, se vuelve un antitular para toda la película. Ya que su actuación, fue exagerada, con sus escandalosas expresiones faciales y su voz aguda, que no coincidía con ninguna de sus expresiones emocionales. La historia es tan aburrida, que apenas podía concentrarme en ella, tenía que recordarme a mí mismo que estaba viendo una película, de una de las franquicias más violentas de todos los tiempos. De hecho, la trama en su conjunto es negativa, principalmente en ciertas áreas. Entonces, en partes, se sintió realmente apresurado, como sacar conclusiones precipitadas, y pasar rápidamente de una muerte a otra. Por eso ciertas escenas carecían de la intensidad necesaria. Había una gran dependencia de los efectos de sonido. Tanto, que apenas podía escuchar el diálogo, pero cuando salió ese cerdo... Dios, sonidos ensordecedores para sustos que fueron muy molestos. Las trampas son brutales, pero simplistas y, en última instancia, sin sentido porque los motivos de este antagonista, tienen sus raíces en el homicidio vengativo, en lugar de los motivos psicológicos filosóficos, de los antagonistas de las películas anteriores. Saw tenía algunos elementos característicos que le daban estilo. Uno de los cuales es la voz sucia, profunda y fríamente autoritaria de Jigsaw. Pero cuando escuché la voz suave, coja, e infantil, del nuevo imitador de Jigsaw, mi reacción fue algo así. La supuesta conexión con las acciones de Jigsaw, era tan vaga que estoy bastante seguro de que podrías eliminar ese aspecto de la historia, y no cambiaría nada. El presupuesto claramente se destinó a hacer que los asesinatos se vieran bien, y algunos de ellos definitivamente lo hacen. En serio, no me quejo de la sangre. Cuando la película comience con su escenario más espantoso, que probablemente hará que el público se muera de la lengua, el público se verá adormecido por una falsa sensación de seguridad, sobre lo que está por venir. Me explico un poco más. La historia no es suficiente para hacer que este asunto sombrío y en su mayoría libre de carisma funcione como una nueva versión que vale la pena de un viejo elemento básico. Al estilo típico de Saw, el giro final no es tan sorprendente, ni tiene suspenso. Cambiaron demasiado lo que hizo Saw, mientras trataban desesperadamente de seguir la misma fórmula. Lo cual les salió el tiro por la culata. Este no era el renacimiento que esperaba y, como la mayoría de la gente, diría que esta franquicia realmente necesita tener una pulida urgentemente, o terminar de una vez por todas. Y no es por provocarlos, pero varias películas de esta franquicia aparecerán en esta saga, tarde o temprano. Nunca faltará la película que de alguna forma, logra tener algo que llama la atención del espectador. Y termina en decepción al ver su interior. Mr. Jingles.
Un hombre inocente encarcelado por un crimen que no cometió, sale de prisión empeñado en vengarse de sus acusadores. Después de ver el comienzo pensarás que no puede ser peor. Y sin embargo, de alguna manera, lo hace. No hay mucho que pueda decir al respecto, porque fue lo mismo de principio a fin. La iluminación parecía hecha por algún desertor de la escuela de cine. Estaba demasiado saturado y, en algunos puntos, no lo suficientemente saturado. La trama también era un poco deformada, porque en realidad no había una. Obviamente todos sabemos que se trata de un payaso asesino, pero eso es todo. La actuación es bastante cómica. Tanto, que las líneas se recitan en monótonos, y se inventaron una variedad de palabras interesantes. La calidad del sonido también era bastante mala, porque se podía escuchar el ruido blanco de fondo. La sangre, el gore, la forma en que las armas se mantienen limpias a pesar de que la escena está empapada de sangre, muestran lo inútil que fue la supervisión de esta película. Quiero decir, que ni siquiera se tomaron la molestia de checar lo que estaban haciendo. Las secuencias de terror del payaso se vuelven cómicas, por las cosas absurdas que salen de su boca cada vez que la abre. Para aquellos que se preguntan sobre la desnudez, hay dos instancias breves, pero no es probable que satisfagan todos los gustos. Realmente me siento mal por las personas que habrían pagado por esta película, a precio completo. Pero no niego que esta cosa pudo ser algo bueno, si hubieran dedicado más trabajo en ello. Basada en un hecho real ocurrido en junio de 1971. La película de este puesto fue una experiencia, un tanto, extraña. Monstroid. Un pueblo rural colombiano es atacado por una horrible serpiente marina, despertada por la contaminación industrial de un lago cercano. Esto es algo sin sentido, supongo que es demasiado dañino recomendar algo de esto. La mayor parte de la película consiste en muchos diálogos aburridos, y muchas imágenes de helicópteros que despegan y aterrizan. Se nota como tuvo múltiples grabaciones durante años, podría explicar algo de lo malo del por qué la película continuará, y luego sucederá algo que no tiene sentido para la escena anterior que acabas de ver. Hablando de la criatura, tendrías que clasificarla a la altura de la garra gigante como uno de los peores de la historia. Esta cosa realmente se ve como una gran mierda y está cambiando constantemente de tamaño y forma. Supongo que intentaron darle un aspecto de Godzilla, pero fallaron bastante. Las escenas donde él se supone que estar comiendo gente no tiene precio, al igual que los momentos en que la gente lo ve en el agua nadando. Los personajes se deslizan por la pantalla como hojas muertas en un borrador aburrido, hablan y hablan, pero no sale nada destacado de ellos, se relacionan de maneras poco interesantes, y avanzan en la trama de maneras sosas, y dado que la trama no es llamativa para empezar, hace todo el asunto aún más de un lastre. Suena irónico, pero los pósters son los que destacan de la película, por lo que solo dos cosas positivas tuvo esta cosa. La trama podría haber funcionado y la película podría haber dado un poco de miedo, con más dinero y un mejor reparto. La película no es particularmente interesante, aunque vislumbrar ocasionalmente al monstruo ridículo, es bueno para reírse un poco. No hay duda de que esta es una de las películas más tontas, más locas y absolutamente ridículas jamás hechas, así que si eres un fanático de la basura, entonces esta es una película que debes ver. Claro, bajo tu propio riesgo. Algo que he sufrido y tenido que aguantar durante esta saga, es que las cosas que he agarrado tanto cariño, sean destruidas por gente pendeja que cree tener buenas ideas para proyectos como este. Y la verdad, no se vale. La Casa de la Muerte 2. Un virus estalla en una universidad, y la gente comienza a convertirse en zombies. Después de 29 días, se envía un equipo de científicos y soldados de AMS, para solucionar el problema. Pero mientras buscan, las cosas salen mal. Si me encuentro al que hizo esto algún día, me aseguraré de enterrarlo vivo en su propia tumba. No se necesita mucho para hacer una buena película de zombies, de buenos efectos especiales, mucha sangre, algunos momentos de miedo y una trama decente.
Si me dijeran que no había guión y que la película se inventó sobre la marcha, no me sorprendería. Ningún punto de la trama, revelación, idea de personaje, o incluso una sola línea de diálogo, logra generar una respuesta fuera de un estremecimiento resistente. La evidencia del potencial desperdiciado está en todas partes, las oportunidades perdidas y las ideas a medio formar parpadean en la pantalla, pero no hay nada nuevo, fresco o llevado a cabo con habilidad. Las imágenes en sí mismas parecían una mezcla horriblemente animada, entrecortada como el infierno de desorden pixelado. La dirección fue otra falla más en esta película y, aunque fue una mejora considerable con respecto a la primera película, uno podría decir que todavía necesitaba mucho trabajo para pasar por ser una película de zombies, y tal vez algún tecnicismo en otras áreas clave, y mucho también. El evento culminante es risible. Puedo imaginar a las personas que representan a los zombies aguantando la risa, y sé que los productores estaban tratando de generar tensión, pero el evento fue patético. A pesar de que se derivan del juego, los zombies aquí son una mejora notable con respecto a sus contrapartes del juego. Los del juego muy burros, los de la película muy pros. Los personajes están bastante mal escritos, pero los actores hicieron lo mejor que pudieron con lo que se les dio. Culpo a la mala escritura y la mala dirección por completo. Los efectos especiales son vergonzosos incluso para una película hecha para televisión, y no tardarás en darte cuenta. El juego en el que se basa esta película, es una increíble joya, desde los 6 lo he jugado y jamás me canso de divertirme. Y al ver esta cosa, pienso seriamente, que casi todos los videojuegos no son aptos para adaptarse al cine. Este, es un gran ejemplo del porqué, y créanme, si recomendaría algo relacionado de esta franquicia, serían los juegos de por vida. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.